Muy buenas, sufrió Océanos. Bueno, pues nuestra situación de tensión absoluta no mejora. Al revés, se lo digo tal cual estaba ocurriendo hoy. El bono directamente ha superado el 7%, ha tocado ese 7% mítico en el que se habla ya no de rescate, se habla de intervención. Es el 7% en el cual han sido intervenidos otros países. La prima de riesgo se ha ido por encima de los 550. Es una situación extrema. El propio responsable de Economía, el ministro de Economía, Luis de Guindos, lo admitía. Hablaba de que la situación económica era literalmente insostenible, que era de una gravedad extrema, pedía tranquilidad, pero incluso surgían noticias en el Congreso de la creación de un gabinete de crisis. Posteriormente el Gobierno salía a desmentirlo, decía que eran reuniones habituales, pero lo cierto es que esas reuniones se extendían de tal manera y no terminaban de marcharse los ministros económicos en sus reuniones con Rajoy, que la propia agencia EFE, la nacional, la oficial, la pública, hablaba de este gabinete de crisis. Esa es la situación que estamos viviendo. Hay acusaciones contra lo que está haciendo el señor Almunia, que nos está lanzando pedradas desde la Comisión Europea. La situación es de gravedad extrema. Siguen los rumores sobre un posible corralito ante el incremento de la salida de capitales de Grecia. Y en esa situación estamos. Moody's, la principal agencia de calificación, directamente nos ha puesto a un paso como país, como deuda del país de España, a un paso del bono basura. Standard & Poor's habla de que se la está jugando el euro entero, que España sí puede caer y que puede arrastrar al euro. Esos son los informes de hoy, pero atención, porque se centraban hoy las críticas del Gobierno en una persona, Almunia. Está dando nombres de supuestas entidades que caerían, de supuestas entidades financieras que se las dejaría caer, que en vez de intervenir y darles dinero, se las dejaría caer bancos para que no tuviésemos que gastarnos el dinero. Pero no concreta cuáles son, y hoy surgía directamente la crítica del Gobierno. Vamos a escuchar a Rafael Hernando porque llegaba a pedir su dimisión. Desgraciadamente, en los últimos días estamos viendo cómo el señor Almunia, lejos de asumir cuál es su papel, lejos de respaldar la acción de su país, está haciendo justamente lo contrario. Esto es una actitud claramente irresponsable. Pues desde luego es lo último que necesitamos. Y mientras, la subida del IVA parece que se confirma, subida del impuesto de la luz, y atención porque Asturias se suma al sistema, a todas las regiones que van a bloquear los acuerdos de control del gasto. Volvemos y se lo contamos todo. Pues lo que les decía, situación de máxima tensión, no es que lo digamos nosotros, es que ha salido directamente el ministro de Economía a reconocer que la situación es de máxima tensión, de máxima volatilidad, que tiene una gravedad extrema. Eso sí, ha dicho, tranquilidad, hay una hoja marcada de pasos, van a ir sucediendo determinados acontecimientos graves, pero están controlados y, por favor, mensaje de tranquilidad. Ha tenido que salir el ministro de Economía a dar este mensaje. Han surgido esta mañana, de hecho, rumores sobre la creación de un gabinete de crisis ante lo que les describía antes. Se nos ha ido el bono al 7%. Es una referencia mítica de cuando los países ya directamente pasan a estar o en rescate o en intervención, algunos de ellos. La prima de riesgo se nos ha ido a 550 puntos y en ese momento ha surgido esta mañana el rumor, después era desmentido por parte del Gobierno, aseguraba que no era un gabinete de crisis, que eran las reuniones habituales, pero lo cierto es que hasta la propia agencia EFE, ante la insistencia de esas reuniones entre el presidente y los ministros económicos, llegaba a hablar de gabinete de crisis. Se lo decía tal cual. ¿Por qué surgía toda esta situación? Bueno, pues porque Moody's nos ha situado a un paso del bono basura como país. Ya no estamos hablando de una caja, ya no estamos hablando de un banco, ya no estamos hablando de comunidades autónomas, no. A España a un paso del bono basura nos han situado, después de la rebaja de Fitch, de la calificación para 18 bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cierto, aquí lo de la subida del IVA se confirma y además subida de algunos de los impuestos indirectos, en concreto el de la luz. Pero déjeme que les presente a los tertulianos y empezamos con toda esta historia. Jesús Cintora, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ricardo Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Mario Noya, muy buenas. Y bienvenido, y déjeme además que le dé la enhorabuena, recién elegido académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Ramón Tamames. Presentarte, pues muchas gracias por la te reconoce todo el mundo, enhorabuena, de verdad. Gracias. Bueno, pues estará con nosotros, a ver si nos consigues explicar qué es lo que está ocurriendo. Justino Sinova, muy buenas. Buenas noches. Bienvenido igualmente. Y déjeme que presente como invitados a Antonio Hurtado, del Partido Socialista. Muy buenas, Antonio. Muy buenas noches. Y a Juan de Dios Dávila, economista. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Y déjenme que veamos ese mensaje que lanzaba Guindos, pedía tranquilidad, reconocía la situación de extrema gravedad, pero pedía tranquilidad. Vamos a escucharle. En estos momentos estamos viviendo una situación de volatilidad, una situación de tensión. El Gobierno es consciente de esa situación. Pero el Gobierno también en estas circunstancias lo que quiere es pasar un mensaje de tranquilidad. Un mensaje en el cual sabemos perfectamente que tenemos el apoyo de todos nuestros socios, de los socios de la Unión Monetaria. Pero lo fundamental es tranquilidad,
tenemos una ruta desde el punto de vista de lo que es la política económica, las medidas que hay que tomar. Y también sabemos que efectivamente hay circunstancias internacionales en estos momentos que están afectando a lo que es la volatilidad y la tensión de los mercados. Pues recibíamos hoy, en medio de esta tensión, el respaldo, pero ya saben, cuando sale demasiada gente a respaldar es que algo ocurre, obviamente. Salía Alemania, salía Estados Unidos y salía la OCDE. Vamos a escuchar a Merkel respaldando a España. Naturalmente que habrá una condicionalidad para el futuro del sector bancario español. Se han hecho ya 2 test de estrés, pero la situación de los bancos españoles es muy distinta a la que decían esos test. Todos miran a Alemania esperando que dé la campanada. A todos ellos les digo que sí, que Alemania es fuerte, un motor económico y un ancla de la estabilidad de Europa. Y Alemania pondrá esa fuerza en acción porque Europa es nuestro destino, nuestro futuro. Si fracasa el euro, fracasa Europa, pero la fuerza de Alemania no es infinita. Ramón, te lo pregunto directamente. El ministro, entre las frases que decía esta situación de presión sobre España no es sostenible en el tiempo, lo decía Luis de Guindos. Intentaba lanzar ese mensaje de tranquilidad, pero admitía que la situación es muy grave. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Porque yo creo que mucha gente pensaba que con ese rescate bancario se acababa la historia, pero claro, hoy estamos peor, desde luego, en estos términos, o en prima de riesgo, en bono, etcétera, que hace una semana, 10 días, 20 días. Bueno, lo que ha dicho Guindos, o de Guindos, es la frase no sostenible mucho tiempo, significa que él piensa que dentro de poco eso va a cambiar y vamos a estar mejor, porque también se podría interpretar de la otra manera. Es insostenible, porque no sostenible e insostenible son una cosa muy parecida, ¿no? No, yo lo que creo es que los agentes de calificación y los mercados estiman que con los 100.000 millones no bastará y que hay como 1.300.000 viviendas terminadas sin vender o desocupadas desde su misma terminación, aunque hayan sido adquiridas, que eso a una media de 250.000 euros por vivienda suma la cantidad aproximada de, lo tengo por aquí, de 325.000 millones de euros. Claro, la cifra oficial de hasta 100.000 millones. Situación de peligro en los créditos concedidos por los bancos está en 170, 180.000 millones. Problemáticos, sí. Y claro, pues dicen, no, esto no es suficiente porque el riesgo, la exposición de riesgo al tema de vivienda y de suelo, porque en suelo las circunstancias son patéticas, claro, porque hay unos suelos valorados a X y no valen ni 0,5X, Don Ramón, ni 0,1. ¿Y si no vale? ¿Y si la cifra que se ha dado de 100.000 es fallida? Pues significa que habrá que provisionar y si no entrarán en quiebra técnica las entidades de crédito. Y eso es lo que precisamente está desanimando a los mercados. Claro, ¿cómo se resuelve esto? Pues 100.000 millones de euros hace 3 años habrían sido una solución, pero ahora con el deterioro que ha habido, pues y que los bancos además, los activos inmobiliarios no los están movilizando, claro, en Irlanda, que hubo un boom inmobiliario muy fuerte, pues se están vendiendo muchas viviendas. Don Ramón, si entran en quiebra técnica esas entidades financieras porque los 100.000 millones no son suficientes, ¿qué ocurre? Pues sencillamente que los grandes bancos tendrán que absorber a algunos y sobre todo esos bancos tendrán que ser nacionalizados, que es lo que está ocurriendo ya. Lo que pasa es que eso es más dinero nuestro. Porque van a ir 19.000 millones a Bankia, van a ir 10.000 millones a Caixa Catalunya, 9.000 millones a Nova Galicia o como quiera que se llame, y otros 30.000 por ahí a distribuir. Claro, pues prácticamente nos vamos a quedar en la situación en que estaba Suecia en los años 90. Sí, lo que pasa es que nosotros... lo que pasa es que ellos claro, lo previeron bastante. Los españoles yo no sé si estamos para soportar semejante montaña de deuda. No, claro. Es una montaña de deuda impresionante y naturalmente como esto incide en la propia deuda del Estado, aunque algunos hacen unos malabarismos de cifras, habrá que esperar 15 años para ver si los intereses se computan como déficit, etcétera, etcétera. Yo creo que se van a empezar a computar enseguida con el Eurostat. Pues ¿qué significa? Primero, que tendremos que aplazar hasta el 2014 el déficit del 3%. No lo vamos a poder cubrir en el 2013. Y segundo, que tendrá que haber más ayuda. Y ahí pues ya tendremos que recurrir
a un sistema nuevo como el que está planteando Hollande, que lo ha planteado muy bien, que el Banco Central Europeo y los fondos europeos den dinero directamente a los bancos, sin pasar por el Estado y por lo tanto sin repercutir en el tema de la deuda pública, Pues porque el tema de la deuda pública se está agravando y ahí podría venir un rescate global. Pues que es lo que tenemos, el fantasma que tenemos ahora es un rescate global. O sea que yo creo que, y luego tenemos las elecciones griegas el día 17, que lo están fastidiando todo, evidentemente, y porque dicen, no, en el Consejo Europeo del 28 y el 29, pero hasta que lleguemos al 28 y el 29 quedan las elecciones griegas. Pues en medio de todo eso, Mario, es donde se entiende, claro, esos rumores sobre gabinete de crisis y sobre todo los dos informes que yo citaba. Moody's nos rebaja 3 escalones de golpe la nota de España, de nuestra deuda, y nos sitúa a un paso de lo que son operaciones puramente especulativas, del bono basura. Y Standard & Poor's, atención, que lo decía antes, la eurozona y la banca europea entran en una fase crucial, es decir, habla directamente de lo que se puede estar aquí nada más y nada menos que cocinando, es el hundimiento del euro. Mario. El acabose del terminose, que diría Mafalda. Vamos a ver, el problema que tenemos aquí es que incluso las referencias fallan. Las referencias son parte del problema, parte crucial del problema. Hay un libro que yo recomendaría vivamente a todo el mundo que se llama La tragedia del euro, escrita por un alemán, un chaval alemán muy válido que vive en Madrid, que es profesor, Philipp Bagus, donde te cuenta que el proyecto europeo, el proyecto del euro fue un fracaso de primeras, porque era un proyecto político y no económico, donde se despegaba además voluntariamente la economía de la política, y así nos ha ido. Pero es que además las soluciones que estamos poniendo, o los referentes que estamos viendo nosotros, o por los que nos fiamos, las agencias de calificación, las oficinas de estadística europeas, la Comisión Europea, todos los poderes europeos, todos y cada uno de ellos han demostrado ser bastante impresentables a la hora de analizar y de manejar la crisis. Mario, el problema es que lo han sido impresentables por hiperoptimismo. Es decir, la fotografía que han sacado siempre ha sido mucho más feliz que la realidad. No, ojo, vamos a ver. Hombre, Standard & Poor's y Moody's. En Grecia, cuando adulteraron, el Partido Conservador adulteró las cifras de déficit, Europa lo sabía. Claro que lo sabía. Entonces, Claro por eso digo que no es decir, no es por ser optimista o no, es decir, estaban en el ajo. Y además les ves a analizar la situación o comportarse y dices, pero bueno, la gente de verdad se pensaban que metiendo la mierda debajo de la alfombra o metiendo la cabeza debajo de la arena esto iba a desaparecer. Pero Mario, entonces, que eso lo hemos hecho nosotros, claro, en el gobierno. Por eso nosotros metíamos la cabeza debajo de kilos de arena y pensábamos que no ocurría. Es que eso es, ese es el problema. Y tú hacías una pregunta porque te has puesto hoy en modo optimista. Vamos, siento yo echarte atrás, Carlos. Lo de, ¿serán suficientes 100.000? Por supuesto que no. No me ponía en modo optimista, le dejaba la respuesta a Ramón. Como mínimo, como académico que es. El agujero ese, como mínimo, es de 300.000. A ver, yo creo es de 300.000, Ricardo. Sí, a ver, yo creo, para empezar, yo creo que evidentemente, escuchando lo que se está diciendo aquí, yo estoy más tranquilo, como decía Darín. Sí, ¿verdad? Yo creo que la gente se va a ir a dormir y va a contar ovejitas esta noche. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, evidentemente tiene toda la pinta de que tranquilidad, precisamente lo que hay, no es lo que tenemos, eso es evidente y contradice al ministro de Economía. También tiene toda la pinta de que la hoja de ruta, no sé si es un poquito extraña, porque primero partimos del hecho de que cuando dijeron que no iba a haber rescate, lo hubo el mismo día. Y después ahora mismo no sabemos con certeza lo que va a ocurrir. Y yo creo que también apelaría un poco a la calma en ese sentido. Quiero decir, nos han rescatado. De entrada sería bueno reconocerlo, nos han rescatado, que el gobierno no lo reconoce. Y luego quizás esperar un poco. Esperar en el sentido de ver, primero, cómo está la situación de los bancos, que hay que esperar el análisis de esos organismos independientes, que todavía no lo conocemos. Saber el tipo de interés que nos ponen en la línea de crédito esta que dice Mariano Rajoy. Saber los plazos que nos ponen para devolverlo. ¿Van a funcionar esta vez? Y saber las condiciones. De momento, de lo que vamos sabiendo, tiene toda la pinta también de que una vez más contradice lo que había dicho el gobierno, porque en condiciones nos dijeron que no afectaría el déficit. Afecta al déficit. Es como decir que los Reyes Magos no vienen de Oriente, pero sí, hay que decírselo al presidente del gobierno. Afecta al déficit. Impuestos, porque la nota del Eurogrupo hablaba de que iban a estar pendientes de la fiscalidad. Y esto es lo del IVA. Y el mercado laboral, todos sabemos lo que ha pasado. Luego lo vamos a mostrar. José Manuel Soria hoy hablaba ya de la subida del impuesto sobre la luz. Sí, claro, José Manuel Soria, que fue precisamente el ministro que dijo horas antes del rescate que no iba a haber rescate, pero bueno. Y luego yo de todo lo que podríamos decir, que es mucho, sí que me gustaría incidir en lo que estábamos diciendo de la deuda, ¿no? Y sería un poco, hacer un poco el símil con una casa, ¿no? Estamos endeudados hasta las cejas. Tenemos una deuda del 80% del PIB y tiene toda la pinta de que solo con los intereses que vamos a tener que pagar por todo esto, que pueden ser unos 3.000, 3.500 millones de euros al año,
año nos Se va vamos al superando el 90% de deuda. Sí. ¿Qué ocurre? Que estamos endeudados, nos hipotecamos con esto de la línea de crédito, del rescate, y yo creo que cuando tú vas a pedir una hipoteca, lo primero que te miran es cómo estás, y te miran el sueldo que puedes tener, la nómina, y luego te ponen condiciones, etcétera. Si nos miran nuestra nómina, no sé si nos daban la hipoteca, porque estamos muy mal para afrontar esa hipoteca. Dejadme que veamos Tenemos el porque- 90% estimado de deuda a partir del año que viene con esta situación. Eso es insostenible. Ha tenido que salir Estados Unidos. Estados Unidos es la segunda vez en 10 días que sale. La otra ocasión fue directamente con Obama. Ahora ha sido Timothy Geithner, el responsable de economía suyo. Ha tenido que salir a decir que van a apoyar, que hay que apoyar a España. Atención a las declaraciones. El acuerdo para la recapitalización del sistema financiero español es una señal buena y concreta para avanzar hacia una unión bancaria más amplia. Es necesario que haya cortafuegos para asegurar que las tasas de interés en España, Italia y el resto de los países estén en niveles moderados para que puedan crecer. Las reformas van a llevar tiempo y no funcionarán sin la capacidad de estos países para pedir prestado a tasas razonables. Ahora, eso sí es espectacular escuchar el apoyo de Estados Unidos y acto seguido a las declaraciones del Partido Socialista dentro de nuestro territorio. Óscar López lanzando jarros de agua por todas partes. Esta semana el señor Rajoy ha hecho una gestión absurda del rescate, una gestión absurda. Y ha conseguido algo que parecía imposible, que es quedar mal a la vez con los rescatadores y con los rescatados. Con el resto de europeos por contar lo que no es, y con los españoles por contarlo como no es y también a medias y sin dar la cara. A España y a Europa le viene mucho mejor un poquito más de Obama y un poquito menos de Merkel. Obama lo dijo bien claro la semana pasada. Por cierto, el Partido Socialista lo viene diciendo desde hace meses. Hacen falta políticas de crecimiento y de empleo en Europa. Y lo dice con las que está montando su compañero Almunia en Bruselas. Justino. Yo creo que hay que subrayar un detalle que no se ha puesto de relieve hasta ahora, y es que esta situación de máxima tensión y de máximo riesgo afecta efectivamente a España, pero también afecta a toda Europa. Y así como la solución no puede partir exclusivamente de España, en España pues la capacidad de decisión para enfrentarse a esta situación es muy limitada, la solución tiene que venir de Europa. El otro día la carta que Rajoy dirigió a Van Rompuy y a Durão Barroso subrayaba que venía a decir que es que o aquí toda Europa toma conciencia de que los problemas que afectan a cada miembro de la Unión Europea afectan a toda Europa, o entonces esto no tendrá salida. Es una situación local, de un país, pero también es una situación del euro. Por lo tanto, aquí hacen falta medidas europeas. Y si eso no hay, llegaremos a una situación dramática, desastrosa, pero en la que estaremos implicados todos los países europeos. Y la crisis será la crisis del euro, no solo la crisis de España, ¿no? Y bueno, pues sí, podemos llegar a eso, podemos llegar, sin duda, porque el momento es realmente malo. Podemos llegar a eso, pero... Sí. Antonio, ¿no sería conveniente que en esta situación la declaración de Óscar López era una, pero el Partido Popular hoy ha pedido directamente la dimisión de uno de los responsables de la Comisión Europea, que es Joaquín Almunia, que es compañero, lógicamente, del Partido Socialista, de los que hemos visto, y que se está dedicando últimamente a lanzar determinadas... No, va a caer una de tres, elijan ustedes cuál va a ser, Nova Galicia, Banco de Valencia, o va a ser Cataluña Caixa. ¿No tendría que estar todo el mundo remando en la misma dirección en este momento? Vamos a ver, remar en la misma dirección no significa tener que decir lo mismo, y sobre todo cuando el gobierno está tratando de hacer eufemismos sin querer decir la verdad. Es evidente que aquí ha habido un rescate y el gobierno lo está negando por activa y por pasiva, pero ha sido un rescate además forzado, un rescate que había sido anunciado hace más de un mes por Hollande e incluso por Merkel, que había sido anunciado anteriormente por Obama. La necesidad de abordar un saneamiento del sistema financiero con fondos que eran insuficientes claramente para el Estado. Aquí hemos estado hablando de cifras. Yo no soy partidario de dudar de las cifras que nos aporta el Fondo Monetario Internacional, si bien es cierto que no vamos a saber las cifras hasta que se supere esta crisis, porque el deterioro es paulatino. Cada día que pasa hay más deterioro y cada día las cifras van a más, no van a menos. Pero, por prudencia, yo creo que el Fondo Monetario ha hecho un trabajo, ha cifrado en 60.000 millones de euros. El día 21 van a aportar las dos auditoras independientes también una cifra del agujero del sistema financiero.
se ha adelantado que puede estar en torno a los 70.000 millones de euros y desde luego hay otra cifra que es determinante y es la aportación de hasta un máximo de 100.000 millones de euros por parte de Europa. ¿Qué es lo que está contribuyendo a que esto no sea suficiente para calmar los mercados? Yo creo que, por una parte, la opacidad por parte del Gobierno, no solamente por no querer reconocer, sino también por no dar claramente las condiciones que lleva aparejado y las medidas que lleva aparejada el rescate. Antonio, Los mercados necesitan saber, Antonio, perdón. Tú sabes voy a concluir. perfectamente, porque si lo sé yo y lo sé, lo sabéis en el Partido Socialista, que esas condiciones están a expensas de lo que diga Merkel cuando se sepan esas cifras. Y vosotros lo sabéis. Y lo que está haciendo, Antonio, lo que está haciendo el Partido Socialista, apretando las tuercas en un momento en el que se desconocen los detalles, es poner una tensión máxima a España. No, pero si no es al Partido Socialista, si yo lo estoy diciendo a los mercados, cuando los mercados se están portando como se están portando, es por la incertidumbre y la opacidad que hay en la gestión de la crisis. Y entre otras razones yo creo que es importante que los mercados financieros conozcan qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar que esos fondos llegan no solamente a las entidades bancarias, sino que sirven para solucionar los problemas que tiene nuestra economía y que nos han llevado claramente a una recesión, y es la falta de liquidez de familias y empresas en este país. Yo realmente me admiras porque es que el Partido Socialista cree que todavía sigue gobernando España, la responsabilidad que tiene Óscar López, es que yo creo que sois verdaderamente responsables. O sea, tenemos el presidente de gobierno más mentiroso de la reciente historia de la democracia. Es obvio, miente todos los días, se va al fútbol y dice que está resuelta la situación, al día siguiente la prima de riesgo sube y se sabe, su ministro de Guindos dice ya hemos hecho todo lo que podemos hacer en España, pero vamos a ver, ¿por qué el Partido Socialista está estancado? ¿Por qué Izquierda Unida sube espectacularmente? Sencillamente porque no estáis haciendo oposición. La oposición es ahora contar la verdad a los españoles de lo que está haciendo pésimamente el Partido Popular y su gobierno. ¿De qué manera están buscando la gran excusa para lo que ellos ya saben que va a haber intervención? Por tanto, ellos ya están ahora con el relato que es la culpa de todo la tiene el ZP. O sea, es evidente que ese es el relato. Por tanto, el Partido Socialista en esto es que verdaderamente, Ricardo, yo es sabía que había una historia antes de Cristo, una historia después de Cristo y una historia después de Zapatero, porque es de una civilidad. Yo ya empiezo a tener la cabeza de verdad ya inflada de escucharos una versión en la que la crisis nace hace 5 meses. Es que he escuchado a esta mesa en un relato que viene a poner lo que yo tantas veces he dicho, problemas Europa, no, cuando yo iba a decir esto es ZP. No, el problema es Zapatero. No, el problema es el Partido Socialista. ¿Pero por qué el Partido Socialista no dice que el problema es Mariano Rajoy? Si el problema es Mariano Rajoy, pero si es que lo está demostrando, que es incapaz. Yo de verdad creo que lo que hoy toca y lo que nos toca a todos los españoles, independientemente de la opción política que cada uno tenga, es buscar soluciones y no tirarnos los ceniceros a la cabeza. Perdona. Mi querido amigo, ¿por qué no hace un año y medio? ¿Por qué ese discurso es ahora? Ese discurso no era hace año y medio. Ese discurso para mí, ese discurso para mí debe de ser siempre, porque está por encima de todo el que somos españoles y el que todos estamos embarcados en la misma nave. Igual que el que, como decía Justino Nova, es un problema europeo. Esto es un problema de valores. Es decir, cuando hemos estado diciendo que hay que ganar el dinero inmediatamente, cuando estamos diciendo que lo que importa es mi partido y no el bien común de todos, es cuando, pues el egoísmo, el afán de riqueza desmedido nos hace perder la realidad. Yo, con esto técnicamente, yo tengo una duda, y es si estos bancos que necesitan un rescate y que tienen que ir provisionando, si no estarán también, porque España no pueda vender su deuda, no pueda salir al mercado y que vendan nuestra deuda y comprar nuestra deuda, que estos bancos estén realmente repletitos de deuda española. Bueno, manera que el rescate... A esa pregunta retórica que conocemos todos el dato, la contesto yo. 261.000 millones de deuda tienen los bancos españoles de deuda de las administraciones. Claro. Se han contagiado por completo de un problema nacional que lo generaron, Ricardo, perdona que te lo recuerdes, pero aquellos que sumaron 350.000 millones de deuda a este país. Con esto yo a lo que voy es que se hace urgente el replanteamiento
conjunto de la estructura estatal de España. Eso no es la es solución. fundamental. Dejadme que escuchemos las famosas declaraciones de Almunia, que han levantado una polvareda tremenda y que han hecho que el Partido Popular pida la dimisión de un comisario que encima es español. Atención. Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, es normal. Cuando el coste de reestructurar y de poner en un lugar más seguro a una entidad es superior al coste de liquidar esa entidad de manera ordenada y de vender sus activos y de distribuirlos entre otras partes del sistema financiero, pues es lógico que en nombre de los contribuyentes, en nombre de quienes pagan el rescate, se prefiera una liquidación ordenada a no mantener a costa del dinero público una entidad que no alcanza los niveles de viabilidad mínimos exigibles. Y a esa frase le sumaba el mencionar tres sin decir cuál podía caer. Pero vamos a ver, ¿creemos que está quemando Roma Almunia diciendo eso? Yo creo que está diciendo claramente una obviedad. Y quiero decir algo a Juan de Dios, perdona, algo a Juan de Dios, y es que aquí ha habido justamente en estos momentos un ministro que se ha confesado que era partidario de que se hundiese España para que fuese el Partido Popular quien pudiese rescatarla. Eso es muy grave, eso es muy grave. Y en este país, ese ha sido Montoro y ha sido declarado públicamente en el Congreso de los Diputados por parte de una diputada del Antonio, tú es la segunda vez que tú das esa información aquí. Yo la primera vez te pedí que trajeras la famosa grabación y me dijiste que era una declaración que os había dicho una diputada vuestra. No, perdona, nunca tú y yo hemos hablado sobre este tema. Entonces otro compañero tuyo la Tú y yo no hemos hablado fue sobre Ricardo, este tema. perdóname. Y dije, Ana, cuando discutimos de esto, el enfermo no, efectivamente, perdóname, Antonio, fue Ricardo y citó efectivamente a Ana Oramas. Pero la famosa cinta existe. ¿Y te puedo traer? ¿La cinta? Sí. Oye, pues encantados de que la traigas. Oye, qué bueno, y así lo Encantado de vimos. que la traigas. Claro, ya Montoro tiene que contestar. No a ha ver. contestado en el Parlamento, pero tiene que contestar aquí Montoro. Sería una buena idea. Yo, lo que creo es que yo no he mencionado a ZP ni una vez. Y no pienso mencionar ni a Montoro ni a Rajoy. No lo pienso mencionar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que plantearnos es dónde está el problema y dónde están las soluciones. Estoy de acuerdo. Antes decía Jesús Cintora que hay que tener tranquilidad. Muy bien, podemos estar de acuerdo todos, pero hay una urgencia extraordinaria. Es decir, hay una urgencia extraordinaria en montar un sistema que pueda resolver esta catarata de miserias que se nos viene encima. Y yo creo que la Unión Europea tendrá que plantearse en un momento dado, primero, que el Fondo de Garantía de Depósitos existe para todos los bancos y que el Banco Central Europeo se responsabiliza de los depósitos, porque si no, la fuga de dinero de los bancos, la extracción de las cuentas que se está produciendo en Grecia se va a producir en bastantes más países. Y en segundo lugar, hasta hay que plantearse una especie de moratoria. Todavía habría que explicar cómo. No se puede suspender que las agencias de calificación y los tipos que se marcan en los mercados se puedan cancelar, como la CNMV puede cerrar la cotización de un valor, pero algo habría que hacer también por ese camino. ¿Por qué? Porque hay que mutualizar los peligros y los problemas que tenemos los países del euro, porque si no el euro se va al garete. Y este euro es una imagen que decía el historiador Arnold Toynbee que la historia es la madre de la vida. Y es verdad. Aquí no estamos en la Unión Monetaria Latina, que en 1870, donde estaban Bélgica, Francia, Suiza, Italia, Grecia incluso, y nosotros entramos con la peseta de Rondón. No estábamos formalmente, pero nuestra peseta tenía el mismo peso en plata que las demás monedas de la Unión Monetaria Latina. ¿Y qué pasó con esa Unión Monetaria? Pues que dependía del predominio de un país, de Francia, de Napoleón III. Es derrotado en la guerra franco-prusiana y la Unión Monetaria Latina se viene abajo y además era una cosa para acuñaciones. La Unión Monetaria Europea actual tiene una complejidad. No solamente de emisiones, de bancos, de mercados de capitales, de credit bank, etcétera. Pero, voy terminando. Pero tenemos que defender esa unión monetaria, porque decía mi querido, oye, Ramón, que mi querido vecino Mario Noya, pues que estamos o no, decía así, la tragedia del euro.
Bueno, porque la diga el señor Bagus ahora en un libro que publica ahora. Ramón, nos tenemos que ir un momento a publicidad. Que nos entra la publicidad. Que lo mismo que hay que mantener el euro, hay que mantener el programa. Uno de los autores del euro. Todo esto lo hemos dicho. Necesita una reserva federal, necesita un fondo de garantía de depósitos y necesita una unión fiscal y una unión presupuestaria. Un momento a publicidad y volvemos con la historia de Almunia y verán porque se está calentando muchísimo el tema. Se está haciendo. Bueno, pues lo que les decía, la actuación del comisario Almunia, se supone que es un español, que no tiene que actuar como español en la Comisión Europea, pero hombre, es español, ¿verdad? Pues ha llegado a levantar la crítica tan brutal del Partido Popular que escuchen cómo pide la dimisión Rafael Hernando y dice que esto ya se está pasando de castaño oscuro. Desgraciadamente, en los últimos días estamos viendo cómo el señor Almunia, lejos de asumir cuál es su papel, lejos de respaldar la acción de su país, está haciendo justamente lo contrario. Esto es una actitud claramente irresponsable y yo lo único que deseo es que el señor Almunia se dé cuenta que tiene que estar a la altura de su responsabilidad y de que si no está dispuesto a ejercerlo, pues es mucho mejor que coja las maletas y se venga a Madrid para ejercer jefe de la oposición. Pues tenemos conexión telefónica precisamente con uno de los eurodiputados del Partido Popular, con Carlos Iturgaiz. Don Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Carlos. Carlos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque también tú mismo has tenido palabras contra Joaquín Almunia diciendo que esto ya empieza a ser impresentable, que qué es lo que está ocurriendo con esta persona. ¿Qué está pasando en Europa con la actuación de Almunia? Bueno, yo creo que está ocurriendo, solo hay que mirar las hemerotecas, tirar un poco para atrás y ver las últimas declaraciones del señor Almunia, del comisario Almunia, que todas esas declaraciones han ido dirigidas a poner palos en las ruedas de cualquier decisión que tome el gobierno español y sobre todo yo creo que lo que está haciendo es poner a España a los pies de los caballos. Almunia haciendo flaco favor a los intereses de España y los españoles. Tú has llegado a decir, Carlos, en las declaraciones que le convierte la actuación que tiene en un desleal hacia España. Sí, sin duda alguna. Es que, mira, sobre todo porque cuando vemos los compañeros del señor Almunia de gabinete, observamos a los otros comisarios de otros países que si ellos, sin fijarse en siglas políticas, ellos sin fijarse en partidismos, lo que se están esmerando es en defender los intereses de esos países. Y el señor Almunia, que está, no olvidemos, está puesto por el gobierno español. Es verdad que está puesto por el gobierno de Zapatero, ¿no? Pero lo que tiene que defender es a España. Y lo que le está primando al señor Almunia es que él está por encima, para el señor Almunia, por encima de España y por encima de los intereses de los españoles, está el partidismo, está su propio partido, y me imagino que el señor Rubalcaba le ha dado muy buenas instrucciones para hacer lo que está haciendo. Carlos, mañana mismo le ha citado Rajoy, el viernes, es decir, mañana en Moncloa a las 9 de la mañana. Me imagino que la reunión va a ser tensa entre el presidente Rajoy y Joaquín Almunia. Hombre, yo me imagino que cordial y tensa, ¿no? Cordial porque las formas nunca se pueden perder y nunca el que no lo va a hacer es perderlas es el presidente de gobierno, Mariano Rajoy. Pero yo creo que le dejará también los puntos muy claritos al señor Almunia de que así no podemos avanzar. Yo creo que en la situación que está España en estos momentos, que todo lo conocemos, lo que necesita un gobierno como el gobierno de Mariano Rajoy es que su comisario europeo reme en la misma dirección, sobre todo porque lo que está haciendo el gobierno de España es hacer los deberes que está mandando la Unión Europea. Y él, el señor Almunia, si está incómodo o si no quiere apoyar, si no quiere ayudar, pues lo mejor que puede hacer es decirle con lealtad al señor Rajoy: mira, yo es que no me veo aquí apoyando a un gobierno del Partido Popular. Pues que coja las maletas, como decía mi compañero Rafa Hernando, y se largue el señor Almunia. Lo que mejor le vendría a los españoles, sin duda alguna, porque, insisto, esto ya es del día de ayer, Carlos. Esto ya viene de hace ya varias semanas, donde ya Almunia, con sus declaraciones, está haciendo todo lo posible, como decía anteriormente, para poner piedritas en el camino del gobierno de Mariano Rajoy y en definitiva, de los intereses económicos, empresariales y sectoriales de este país. Pues muchísimas gracias, Carlos, por la explicación. Muchísimas gracias. Es evidente, Antonio. Carlos, es evidente que como ya lo de Zapatero no cuela, porque ya no cuela, no se lo cree nadie,
Pues que no se cree nadie, que nos han dejado el agujero económico. Zapatero ya no cuela, me va a permitir que yo dé mi opinión. Es que cuela todavía. Rubalcaba está prácticamente ofreciendo no solamente diálogo, sino colaboración. Y hay que inventarse ahora otra persona que sea socialista, al cual culpar de los males que tiene este país y de que la prima de riesgo esté por encima de los 500 puntos básicos. Yo lo que le quiero decir a estos señores del Partido Popular, que en vez de criticar a Almunia, que no ha dicho nada más que obviedades, que se vayan a Bruselas, que se vayan al Banco Central Europeo, que en concreto a Frankfurt, y que allí exijan lo que tiene que estar haciendo Europa en estos momentos, y es apoyar evidentemente a España, apoyar a nuestro país. Bueno, el apoyo que lo en están los haciendo. mercados secundarios se compre deuda pública, que baje la prima de riesgo. En definitiva, colaborar a que superemos esta situación, que es la situación más difícil que hemos vivido en las últimas décadas en este país. No, y la conocéis bien, la habéis generado vosotros, como para no conocerla. Lo de Almunia es paradigmático. Vamos allá. Almunia, el hombre. Almunia, como ministro... Cuéntamelo. No, dímelo tú. Cuéntamelo. Se puede estudiar esto en las facultades de gestión, su desempeño como ministro. Pero que Lo bien que lo hizo como candidato, que casi hace un Zapatero cuando se presentó con Izquierda Unida. Es decir, ¿qué bagaje tiene Almunia para ser alguien? ¿A dónde nos iba a hablar ahora del pasado de Almunia, del currículum de Almunia? Yo me pregunto. Bueno, ¿por dónde nos lleva? Mario, ¿A adelante. dónde nos lleva? Pero si es una de las instituciones, es una institución, está hablando como Comisión pero vamos a Europea, hablar del presente está de dictando el presente de Almunia, Sí, es que no lo justifica su pasado. Es decir, ¿que dónde va con esa fatal arrogancia Almunia? ¿Pero dónde está la arrogancia? En vacilar al gobierno de su país, por ejemplo. ¿Con qué? ¿Cómo que qué? ¿Con qué? A ver, según tomó posesión este gobierno, hubo una acusación velada, y todos tenemos más o menos fuentes de qué es lo que ocurrió, de quién fue la persona que en la Comisión Europea fue diciendo que España se estaba inventando el déficit y que lo estaba inflando porque tenía deseos de recortar gastos. Eso, Carlos, hay gente que ha señalado a Joaquín Almunia y no está probado para nada que sea Joaquín Almunia. Lo que está probado, Perdóname, pero yo ni siquiera he pronunciado el nombre de Joaquín Almunia. Me alegra mucho que lo digas tú, porque por lo visto compartimos fuentes. Lo introduzco yo en este debate, Carlos, porque lo dices tú y lo ha dicho mucha gente. A mí me da la sensación, Carlos, de que Joaquín Almunia ha señalado aquí, de la misma forma que se buscó a Zapatero como un culpable, luego a Mafo se ha ido, se fue Zapatero y ahora se señala a Joaquín Almunia. Decís lo de Zapatero culpable como si no fuese culpable. Claro, es que nos encanta, es espectacular el tema. Oye, Carlos, es que vamos, nos encanta lo de buscar un culpable. Vamos a ver, yo insisto, Joaquín Almunia, me gustaría remarcar lo que ha dicho Joaquín Almunia. Venga, de uno en uno. Mario, adelante. Porque lo es. Y segundo, la irresponsabilidad de poner en el disparadero a la banca española como si no lo estuviera y ni siquiera decir cuál es la que está en el disparadero, sino, como ha dicho Carlos, una de tres va a caer. Y luego, por último, Ricardo, qué cuajo tienes y qué arte. Vamos a ver. Decir que Rajoy es mentiroso, bueno, mira, esto es como lo que decía lo que decía o sea, el otro. ¿tú crees que no lo es? Déjame. Es súper mentiroso. Hablando de Zapatero, y demás, esto es como decir, aquí todo el mundo habla mal de todo el mundo y todo el mundo tiene razón. Pero el campeón de los mentirosos en los últimos años es Zapatero, el que negó la crisis y llamó antipatriotas. 15-5 a favor de Rajoy. Jesús, en las dos cosas, superado. Economía y terrorismo, también mintió después de un atentado con muertos ahí, diciendo que no. Jesús y Justino. Me gustaría hablar, si queréis luego hablamos de terrorismo y de Zapatero y demás. Yo hablaría ahora mismo del problema que tenemos a día de hoy con la economía en este país, que me parece bastante serio. Rescatados y quién sabe si intervenidos o lo que pueda pasar. Joaquín Almunia, vamos a ver, yo me pregunto de lo que ha dicho Joaquín Almunia, que no es verdad. Joaquín Almunia respondió a Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy dijo que la intervención, el rescate, no iba al déficit. De Guindos había dicho que iba al déficit, su ministro de Economía. Y a Almunia le preguntaron y le dijeron, por supuesto, cuando te dan un dinero de tal magnitud, cuando te dan 100.000 millones de euros, hay algo que tú vas a tener que dar a cambio. Y eso va a déficit, lo dijo Joaquín Almunia. Joaquín Almunia también ha dicho algo que yo creo, no sé, y aquí está el profesor Tamames y lo podrá confirmar o no. Ha dicho algo que yo creo que es de sentido común. Igual hay entidades bancarias que no merece la pena reflotarlas porque están para el cierre.
Yo no he oído que señale ninguna entidad bancaria. No lo he oído, no lo sé si ha señalado alguna, pero yo ahí no he oído que señale ninguna. Yo estoy de acuerdo en eso, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Pero si yo comparto eso, el problema es que Joaquín Almunia lo único que está diciendo, en un momento en el que España no puede dar detalles porque Alemania no nos los ha pasado, lo único que está haciendo es meter presión desvelando los puntos débiles. Y está calentando el mercado, y lo sabes tú, Jesús, y lo sé yo. Yo te digo, por último, para cumplir, yo te digo lo que yo pienso. A Joaquín Almunia le preguntan eso y Joaquín Almunia dice lo que piensa sobre bancos que igual no merece la pena reflotarlos. Y no da nombres. Y por último diré, insisto, en este país parece que nos encanta el caínismo. Nos encanta ahora señalar a Joaquín Almunia y puesto que es un español y es comisario de competencia, nada más y nada menos que vicepresidente de la Comisión Europea, en vez de buscar apoyo, lo buscamos como chivo expiatorio y culpable. Venga, ahora por Almunia. Bueno, pues Almunia es un paradigma de la política del PSOE en este asunto. Es decir, lo que no puede hacer un comisario de la Unión Europea es dar datos que ponen en riesgo la política económica y la situación de su propio país y de ningún otro país de la Unión Europea. Hay una virtud en la política que se llama la prudencia, que es algo que se le debe exigir a Almunia en grandes dosis, porque no la tiene, y a todos los demás políticos también. Pero es que lo que pasa es que el PSOE... Un momento, que estoy hablando y he aguantado muchos parlamentos, incluido el tuyo. El Partido Socialista trata de sacar partido de esta situación, pero parece mentira que eso no se vea. El Partido Socialista no está ayudando para nada al gobierno en esta dificilísima gestión. Esta mañana había unas declaraciones de Rubalcaba, en un sentido claramente demagógico, en las que venía a decir: yo no quiero opinar de la desastrosa política del gobierno. Déjame que las veamos, porque eran surrealistas. Dice, yo no lo voy a criticar, pero es la peor gestión. Déjame que lo veamos y te devuelvo la palabra. Le he pedido al BCE que actúe, y en esto he apoyado al presidente Rajoy claramente. También tengo que decirle que la Unión Europea tiene que tomarse esto definitivamente en serio, porque en serio parece que se lo toman todos los días y que no sé si se dan cuenta, supongo que sí, los líderes de la Unión Europea, que es que ya no vale retórica ni declaraciones, que tienen pocos días para actuar, y actuar es crecimiento, crecimiento y crecimiento. No es el momento de las críticas a una gestión que cada día vemos que ha sido peor, ¿no? y a un rescate que ha llegado por lo que ha llegado, se ponga como se ponga el gobierno. Pues menos mal que no iba a haber crítica. Es que esta manera de actuar es realmente, bueno, es engañosa, y lo que trata es de sacar partido de esta situación. Es lo mismo que si yo dijera ahora, es como si yo dijera ahora que no voy a replicar, Mario, Justino, adelante. Que no voy a replicar a las declaraciones estrambóticas o a las opiniones estrambóticas de Ricardo Martín. Claro, ya estaría diciéndote a ti que no estoy de acuerdo con esas declaraciones. Dilo. Mira, estamos en un momento en que, ante una situación dramática, lo que hay que hacer es unir esfuerzos. Sí, claro. Lo que hay que hacer es trabajar en la misma dirección. Y eso no lo está haciendo el Partido Socialista, en mi opinión. Sin embargo, lo que sí está haciendo el Partido Socialista es poner en circulación consignas que lo que hacen es fijar la atención en aspectos superficiales y no en el fondo del asunto. Por ejemplo, una de las grandes consignas que se ha puesto en marcha en los últimos 3 días es: esto es un rescate. Y hay que discutir sobre si es un rescate o no es un rescate, tal, y la energía se va en discutir si es un rescate o no, cuando en realidad lo que hay que ver es cuál es la situación de fondo. Solamente este punto. Como otra consigna, Ricardo, es la de que Rajoy es más mentiroso que Zapatero. No, eso no es una consigna, es una realidad contrastada permanentemente hasta ayer, que ha vuelto a mentir otra vez. Pero no te preocupes, va a mentir mañana. Déjame hablar. Respeta los turnos. Lo de que Rajoy es más mentiroso que Zapatero es una consigna del Partido Socialista para que discutamos quién es más mentiroso. Y eso no es el debate, ese no es el debate. Ricardo. Bueno, mira, Eurostat habla de paquete de rescate a los bancos, Eurostat. Pero que es lo mismo, pero ¿qué más da? Bueno, segundo, que sea rescate, Almunia ha criticado al Partido Socialista cuando gobernaba y a Zapatero cuando gobernaba. Entonces, el Partido Popular, vamos, es que aplaudía... Zapatero, hasta Almunia
te critica también. Bueno, ¿y qué quiere pasó? decir, ¿Qué Almunia, Ricardo, que en la crisis, sepáis, en la crisis de sepáis. colocación de deuda de mayo de 2010, Si aquí no Almunia no abrió la boca. Bueno, pues ahí hay ¿Qué otro es lo momento. que tenía Bueno, que hacer? bueno, Porque como dice Justino, ¿está diciendo algo de Italia? Almunia es un comisario No, ¿verdad? puesto ahí. ¿Está diciendo algo de Grecia? Como No, somos, ¿verdad? como sabemos Italia todos, o en Grecia lo escúchame, está diciendo. escúchame. Ah, vale, y no nos llega la información, A ver, ¿no? como España está sabemos, hablando de España. como sabemos, él vale. es comisario. Va de roadshow. Está, Lo que tiene que hacer está es ser nombrado- prudente, está- mínimamente está nombrado prudente. por Barroso. Ricardo. Está nombrado por Barroso, forma parte de ese gobierno europeo. Y, lógicamente, lo que sí que tiene es que pronunciarse en tanto Comisión Europea. Lo hace muy prudentemente, porque Pues lo no, que normal. se dice en Europa, perdón, en Bruselas, y lo sabemos por los periódicos extranjeros, es que es un Pinocho. Si es que le han puesto a don Mariano Rajoy Brey, le han dibujado venga, seguimos. así. Entonces, Venga, en vamos Europa a ver. se piensa de Me dejas España un momento. de esta Machacando manera. la consigna, venga. Y el señor Sigamos con la Almunia es consigna. muy prudente Sí, ya para lo lo hemos que visto. podría decir Ya del lo hemos error visto. y de lo de No lo que ha hecho tiene la Maduro. prudencia que le pide el cargo. No, hombre, ¿qué va? Pero si Déjame para cargo un es... momento. Dejadme que Yo creo- recuerde lo del pleno empleo de Oye, Zapatero, que lo esto que es yo creo espectacular. es que Ramón. hay que poner Que es la espectacular. situación en suerte para ver dónde está el problema, porque aquí si uno es mentiroso, el otro es más, uno es Pinocho, ¿Y eso qué más? el otro Pues eso es quien sea. No tiene Pero, sentido, profesor, eso pero- no tiene pero sentido. para eso está gobernando un Aquí partido. Lo que tiene que hacer el partido es porque gobernar. claro, se habla mucho de las discordancias del Claro. gobierno español, pero anda que las discordancias del gobierno europeo, que es la Comisión, mientras no se demuestre lo contrario, Totalmente. son mayores. Es un problema de Durán Barroso. Porque hay que recordar simplemente que el señor Almunia, ¿de qué es comisario? De defensa de la competencia, de defensa del mercado. ¿Y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios quién es? Pues resulta Olli que Rehn. se llama Olli Rehn. Y Olli Rehn está defendiendo a España a capa y espada, no defendiendo a España, defendiendo la política de la Unión Europea y de la eurozona Defendiendo al euro, claro. Naturalmente, y resulta que el comisario de defensa de la competencia, Que en no vez de pinta decir, nada ahí. en vez de decir Telefónica está infringiendo el artículo 81 del Tratado de Roma o de lo que sea ahora, pues no hace eso. Se dedica a decir que, bueno, que la peseta es imposible que vuelva. Bueno, pues entonces sea usted consecuente. No diga usted acto seguido que esto es un desastre. No ha dicho que es un desastre. Aparte que no no es cierto. No ha dicho que es un desastre. Cuando los ciudadanos Tengo escuchan a un literalmente comisario lo que ha decir dicho. la Pero ha dicho peseta que no es un puede desastre. volver, que es lo primero que piensan. Bueno, Sí, se pero- plantea si vuelve la Aquí, peseta. y vamos a ver, ¿qué es lo que tendríamos que estar planteándonos? Y lo que tendría que estar planteando Almunia. Yo creo que Rajoy mañana le va a decir, o el lunes, le va a decir a Almunia, oye, ¿cómo te deja Durán Barroso decir esas cosas? ¿Qué gobierno es ese de la Unión Buena Europea? pregunta. Que hable Olli Rehn, y cada vez que habla Olli Rehn, dice que se está prestando ayuda, que España está haciendo los deberes, etcétera, etcétera. Y el lunes tendremos la primera auditoría. Y empezaremos a tener una idea, junto con la del Fondo Monetario, de lo que tenemos para salvar los muebles inicialmente. Y atención, porque Ramón, ese es un primer problema. Déjame que diga que el lunes, además, Rajoy se reúne con toda la cúpula de países, con Merkel, con Hollande, con Monti. Pueden tener una reunión incluso con Barack Obama y David Cameron, que se les ha invitado. Va a estar Van Rompuy, es decir, reunión al más alto nivel. Y lo que hace falta es precisar la ayuda a España, porque todo el mundo habla de ella, pero todavía no sabemos si son 100.000, los 125.000 que pidió España, los 40.000 que dice el Fondo Monetario, el tipo de interés. Dice el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, dice que entre el 1 y el 10% según los casos. Y no sabemos cuál dice, entre el 3 y el 4. Y luego sale el FROP, sale la declaración del gobierno, o me parece que ha sido de Almunia también, Leñe. Es verdad, de Almunia, que dice, los bancos tendrán que pagar el 8,5. Un banco que tenga que pagar el 8,5 es un desastre. Fue Almunia. Y eso tú lo sabes. Pero si está porque pagando no lo puedes pagar. con el... Dejadme que Y lo dejo escuchemos, Almunia. dejadme que escuchemos a Pero Merkel, porque Antonio, ahora te doy la está palabra. cobrando el 10% Dejadme que escuchemos en este a Merkel, momento, porque el Merkel, 10% al respaldar a en este España, momento. ha tenido que hacer una pequeña explicación, que es increíble que esto tenga que venir de Alemania, diciendo, oigan, esto viene de una década de una gestión desastrosa. El gobierno español ha afrontado un completo programa de reformas. Está en el camino correcto, pero está sufriendo los efectos de una burbuja financiera derivada de comportamientos irresponsables durante años. Ha sido absolutamente correcta la decisión del gobierno español de Mariano Rajoy de recurrir a esa ayuda. Bueno, pues esas eran las palabras que han tenido que venir de Merkel. No, perdóname, léete la versión, digo yo que te fiarás del País. Digo yo, ¿no? Y del mundo. Vale. Yo es que, sinceramente, Y lo financiera, que creo no inmobiliaria. es que no nos estamos dando cuenta
que el barco está a punto de hundirse. Sí, y o toda la tripulación se pone a remar, o toda la tripulación se pone a remar, o no, o esto se hunde. Joaquín Almunia, yo lo escuché ayer en la televisión, te aseguro que lo escuché porque es comisario de la Unión Europea. Si no hubiera cambiado de canal. Lo que dice, lo dice en calidad y en condición de comisario de la Unión Europea. No puede alarmar. Lo que tiene es que poner soluciones encima de la mesa. ¿Y qué soluciones tenemos que poner encima de la mesa? Precisamente ese intento que ese rescate a la banca fuese directamente a la banca y no fuese por el Estado. No pudo ser. ¿Qué está haciendo el Partido Socialista con el Grupo Socialista Europeo para presionar para que precisamente esas ayudas puedan ir directamente a la banca y no computen como deuda? ¿Qué está haciendo el Partido Socialista para hacer una política energética en España que realmente abarate los costes? ¿Qué está haciendo el Partido Socialista realmente para adelgazar una estructura del Estado de las autonomías que nos está llevando al fondo del lago? ¿Qué está haciendo? Eso es lo que tenemos que discutir. Eso es lo que tenemos que discutir. Y el Partido Popular también. Y el Partido Popular también, que esto también tiene autonomías en las que gobierna. Yo creo que o no se lee prensa, o no se ve la televisión, o... Ayer vi a Almunia en la televisión. No sé más que con el fútbol, porque te voy a decir en concreto. Rubalcaba vino justamente ayer de Alemania, de reunión con mandatarios socialistas y tratar justamente la solución de España y el apoyo que puede tener las soluciones y las medidas que se adopten. ¿Y qué solución viste ayer? Perdón, ¿Qué solución viste ayer? Y estaba justamente Mariano Rajoy aquí. Sí, pero ¿qué solución dijo ayer en la televisión? Sin ser capaz de dar la cara y sin ser capaz de nada. Así que no es cierto. ¿Qué solución dijo una ayer auténtica Joaquín barbaridad Almunia lo que acaba de decir. Y te voy a decir, Almunia no es el culpable de esta situación. Y yo me voy a remitir a lo que decía en su día el Partido Popular y que es justamente cierto. Esto es una crisis de confianza de los mercados internacionales, de los mercados financieros, que evidentemente... Antonio, por favor, nos hemos inventado 350.000 millones extra de deuda. Te lo pido, por favor. Y entonces, yo quiero vuestra opinión. ¿Creéis que no han sido dos hitos recientes, hito fundamental para deteriorar la confianza de los mercados financieros en nuestro país, el hecho de que se hayan dado cifras de déficit público inciertas, 4.000 millones de euros escondidas en facturas de comunidades como Madrid, como Valencia, como Castilla y León? ¿O creéis que el hito de la crisis de Bankia no ha sido un motivo fundamental para la desconfianza de los mercados financieros, aportando unos beneficios de 300 millones de euros y a los 10 días aportando datos de pérdidas de más de 3.500 millones de euros? Todo eso es lo que deteriora la confianza en los mercados financieros. Y evidentemente la opacidad del gobierno, las mentiras que está diciendo el gobierno, la falta de claridad, la falta de concreción, está perjudicando todos los días. Y a las pruebas me remito, Antonio, los indicadores están ahí. Bolsa, Antonio, si lanzas una pregunta, deja contestar. Negativo. Tú preguntas que si eso ha sido malo para España. Yo te lo respondo directamente. Ha sido malo, muy malo. Ahora, déjame que te aclare una cosa. No son 4.000 millones lo que ha aparecido en facturas ocultas. No. Ha sido un déficit oculto de 32.000 millones, 8 veces más. 32.000 millones que estaban bajo supervisión vuestra. 32.000 millones que estaban bajo supervisión del sistema estadístico español. No, Antonio, si te dejamos hablar a ti, tú dejas hablar a los demás, Antonio. ¿Vale? 32.000 millones que estaban bajo supervisión de Elena Salgado. Y que han sido plasmados en un documento enviado a la Unión Europea para descrédito absoluto de España, falseando la estadística pública española. Pero es que voy a más. Claro que ha sido ese el problema. Ese y la ocultación de 135.000 millones que necesitaban los bancos, y que el Banco de España, gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, histórico del Partido Socialista, no puso sobre la mesa. Estás confundiendo. Es que no contemos la historia, no ya a mitades, no contemos solamente una gota de la historia. Desviación de las cuentas públicas con rectificación de las cuentas públicas. Lo otro son rectificaciones y estos son errores gravísimos. La rectificación de las cuentas públicas han sido 4.000 millones de euros. Perdóname, del 6 al 8, perdóname. Vamos a ver. Esa ha sido la rectificación. La desviación ha sido otra. ¿Pero cuál era el déficit que tenía? Vamos a ver, ¿cuál era el déficit comprometido con la Unión Europea?
¿Cuál era? Y hemos acabado en un 8.9. Eso ha sido la desviación. Son Principalmente desviaciones. por las comunidades autónomas que han sido las que han contribuido de verdad, a esa desviación. eso no se llama y desviación. Otra cosa es la rectificación. Eso se llama dilapidación de un país. La rectificación es lo que ha hecho más daño todavía que la desviación. Hombre, por favor, Antonio, de verdad. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que el asunto este del déficit, yo creo que hemos llegado a la conclusión hace tiempo ya en este país de que hay responsabilidad compartida. Una responsabilidad del gobierno central socialista que no controla el déficit y que se fue en el déficit, pero también creo que estamos todos de acuerdo Jesús, adelante. desviado por parte de las comunidades autónomas. Comunidades gobernadas en buena parte por el Partido Popular, como la Comunidad Valenciana, o comunidades gobernadas por el Partido Socialista, como Castilla-La Mancha, que también las hubo. A esa conclusión creo que llegamos hace tiempo, y yo creo que ahora es el momento, probablemente, de afrontar la realidad, que es bastante seria. Y la primera medida que hay que afrontar para decir lo que hay, es decir lo que hay. No es edulcorar lo que está ocurriendo. Y yo creo que el presidente del gobierno, primero en el Parlamento, porque lo tiene que hacer, y no ir al Parlamento a decirlo, y después, si decide hacer una declaración como la del fin de semana pasado, que la haga con franqueza y con sensatez, que no salga diciendo primero que no es un rescate. Anteriormente ya dijo que no nos iban a rescatar, después que esto es una buena noticia. Nadie está disculpando eso, Jesús. Nadie lo está disculpando. Yo creo que es bueno. ¿Para qué perdemos el tiempo? No decir que yo creo que es bueno a la gente que relato hay que hacerlo. Jesús, la desviación del déficit. La desviación del déficit ha afectado hoy mucho a la situación económica y a la credibilidad de este país, sin duda. Pero yo creo que, vamos a ver, estamos hablando de Almunia. A Mariano Rajoy le están dando también unas cuantas collejas en estos últimos días por la actuación que tuvo este fin de semana con esa arrogancia, diciendo que era él el que había presionado a Europa para que le ayudaran, y diciendo que esto era bueno y que se iba al fútbol porque estaba resuelto. Le están diciendo, pero ¿de qué vas? Prácticamente. Y Rajoy tiene que pensar seriamente si es la actitud que debe afrontar como presidente de un gobierno. Yo creo que Rajoy lo primero que tiene que hacer es comparecer en el Parlamento y segundo, un puntito de sensatez. Y por último, solo diré, la reunión del G20 que ha salido aquí, me parece fundamental. Ahí se reúnen los principales magnatarios del planeta y yo creo que está, sobre todo en tela de juicio, el modelo europeo. Hablar de una vez de un plan de crecimiento, no solo déjame que cuente porque está saliendo ahora que va a pedir, de hecho, el presidente Rajoy una especie de reunión paralela con Merkel para solicitar que el BCE empiece a comprarnos deuda de forma urgente. Menos mal. Pero eso lo lleva aquí tenemos Justino y dejadme luego que veamos la situación de alerta que describe Margallo. Dos gravísimos problemas en España. Uno, nominal. Esto es un rescate, esto no es un rescate. Dos, el presidente del gobierno. Sin duda. Hombre, por favor, aquí estamos ante un gravísimo problema general del que nos tenemos que ocupar todos, querido Ricardo, y seriamente. Y aquí el presidente del gobierno es el que tiene la máxima responsabilidad y hay que analizar su gestión. No hace esto si dice que se va al fútbol. Pues bueno, eso lo dice al final de la rueda de prensa diciendo, oye, pues esto ya más o menos tal. Joder, eso está resuelto. Pues está y al día siguiente. Pero darle importancia a eso déjame que termine. Justino, adelante. Darle importancia a eso es hacer frivolidad. Eso es una frivolidad enorme. La suya la primera. Pero eso es un comentario. ¿Cómo describe la situación Margallo, el responsable de Exteriores español, porque habla de una situación de gravedad máxima? Les doy más datos de lo que les estaba diciendo. España busca una reunión con Merkel este mismo lunes ante la evidencia de, y citan alguna frase que por lo visto habría sido soltada por algún miembro del gabinete, nos la jugamos y va a ser antes de verano. Les daremos más datos en cuanto lo tengamos. Atención al mensaje de Margallo. Lo que hemos hecho de una unión monetaria sin gobierno económico es una pretensión tan inútil como pretender crear tigres vegetarianos. Esto es como el Titanic. Si el Titanic se hunde, se lleva por delante a los pasajeros, incluidos los pasajeros de primera clase. Lo que los mercados necesitan y lo que los inversores necesitan es una señal de que queremos estar juntos, y eso es modificar la arquitectura institucional. Y si los mercados ven que un país puede salir de la zona de euro, se preguntan y otros por qué no. Atención a lo que acaba de decir el responsable de Exteriores. Si un país sale de la zona euro, se preguntarán ¿y por qué otro no? Y lo está diciendo el responsable de Exteriores español. Ramón. Bueno, cuando se dicen esas cosas, igual que lo dijo Almunia, que es imposible volver a la peseta, seguramente tiene más razón Almunia que el propio ministro de Asuntos Exteriores. Es imposible, porque salir de la peseta o a la peseta otra vez, o volver a la dracma, o volver a la lira italiana, eso sí que es una tragedia, porque se rompen
todos los lazos económicos que hemos establecido. Y la Unión Monetaria tendrá sus problemas, pero se está creando la Reserva Federal, se está creando el depósito, el Fondo de Depósitos, la garantía de depósitos, y se está creando la Unión Fiscal y la coordinación presupuestaria. A trancas y barrancas, pero se está avanzando en 2 años lo que no se había hecho en 10. O sea que también hay que tener en cuenta en eso. Y luego a mí, cuando se dice vamos a pedir al Banco Central Europeo que abra más la mano, aquí tengo unas cifras estremecedoras. ¿En manos de quién está la deuda española? Pues para empezar, la banca española tiene 240.000 millones de euros. ¿Y cuánto debe la banca española al Banco Central Europeo en estos momentos? 263.000. Es decir... Espera, Ramón, que ha salido hoy la actualización. 287.000. Sí, pues es una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, ¿qué significa eso? Que la deuda española, como se han ido los inversores extranjeros, que ya solamente tienen 184.000, y se habrá actualizado hoy, pues resulta que es la banca española porque es el único negocio seguro que tiene en estos momentos. Tomar el dinero al 1% en el Banco Central y prestárselo al Estado al 7%. No, al 7%. Bueno, pues no está mal el negocio. Pero lo que está claro es que a Draghi, cuando le digan, oiga, tiene usted que dar más facilidades, dicen, no me lo permite el tratado. Y el manguerazo que se dio en diciembre y que se dio en febrero, y luego la barra libre que funciona en concesiones del Banco Central Europeo a la banca privada, pues es un chorro de oro lo que hay ahí. Lo que pasa es que tenemos un problema del demonio. Tenemos un problema del demonio. Además, se están contaminando la deuda pública con el problema bancario. Claro. Porque la banca es la principal garante de la deuda pública. Y si un momento dado, figúrense que el gobierno español dijera no puedo pagar la deuda pública a partir de hoy, la moratoria, pues la banca en ese momento está en quiebra técnica, claro, porque si no le pagan los intereses ni le van reembolsando el principal, pues a ver qué pasa. Es un problema tremendo. Y la idea de Justino Sinova, que fue jefe mío en El Mundo cuando yo escribía en el suplemento y él era el director del suplemento, y ha sido uno de los mejores jefes que he tenido nunca. Al asunto. Me gusta decir estas cosas. Venga, al asunto. Señor académico, iba a decir yo que escribía grandes artículos. Bueno, y entonces yo lo que digo es, y que es de sentido común, o la Unión Europea encuentra soluciones en los próximos 15 días, porque lo que ha dicho la señora Lagarde, nos jugamos el euro en 3 meses, ¿qué en 3 meses? En 3 semanas, todo lo más. Dejadme que cite y esas soluciones tienen que salir ya. Dejadme que cite el informe que ha publicado Fitch, aquí no hay un minuto de descanso. La agencia de calificación Fitch asegura que se están extendiendo riesgos significativos de fuga de capitales y alude a España. Y habla de riesgo de fuga de capitales en los próximos 12 a 18 meses. Eso lo acaba de sacar la agencia Fitch. Mario, Antonio y Jesús. Justino. Yo creo que de 18 a 20 días. A 20 días. No meses, días. Justino ha dicho al principio que hay que mirar a Europa para la solución y tiene razón, pero no a Bruselas, un poquito más al este, a Estonia. O sea, estos que están pidiendo todos, hay que hacer austeridad y crecimiento. Lo han bordado los estonios, a los que se les trata con esa displicencia. Bueno, pues ellos hicieron lo que se tenía que haber hecho en España antes de la crisis, que es recortar gasto absolutamente superfluo, que no lo es, o sea, que es superfluo pero no es inocuo y se está viendo, y cuando pules es cuando te pones a crecer. Porque oyes a los socialistas hablar de que ellos saben cómo se hace este tipo de cosas y ves los modelos que han generado ellos siempre, que son los que hundieron a Suecia, los años 70 gloriosos de Suecia son los que están en la base del desastre sueco de los 90, por no hablar de la Big Society de Johnson, que acaba en Carter con los americanos haciendo cola en las gasolineras. Pero no como te vayas si tan lejos, porque no hablas de Estados Unidos actualmente con Obama. Yo quiero hablar de Alemania. A ver, Jesús, no te vayas tan lejos. Si hablo de Obama, ya me voy al tip. Obama Creación está, de puestos de trabajo en Estados Unidos. Que está... Creación de puestos de trabajo, que es lo que la gente quiere saber. Que está creando puestos de trabajo Creación Obama. de puestos de trabajo en Estados Unidos. No nos vayamos tan lejos. A 2 generaciones de norteamericanos, de lo bien que lo está haciendo. Pero, por último, por los comentarios que suele hacer Ricardo y Antonio. Lo de la gota que colmó el vaso, nos lo explican en el colegio, es una imagen. La gota no tiene la culpa. Es el vaso, es decir, el que ha llenado el vaso es el responsable. Rajoy
lo está haciendo muy Pobrecito. mal. No, va a ser pobrecito. Lo está haciendo muy mal. Pero lo de Zapatero no tiene ni siquiera nombre. No puede buscarlo en el diccionario. Mira, yo quiero hablar de Merkel. Dejadme que veamos lo que ha ocurrido hoy, porque mencionaba una cosa Mario Noya y decía austeridad. Bueno, austeridad. ¿Está España en estos momentos por la austeridad para evitarnos lo que decía Ramón Tamames, que vayamos directamente a una especie de quiebra técnica de los bancos, etcétera, etcétera? Bueno, les voy a dar una serie de noticias. Mientras nos avisan de que nos van a subir el IVA, ¿vale? Que ya ha habido incluso detalles de cómo se va a hacer, que corran determinados consumos de los que están al 4% en el IVA que pasen al 8%, y los del 8% que pasen al 18%. Eso es lo que está planteando en estos momentos Hacienda, es decir, que está asumiendo íntegramente la subida del IVA. Bueno, el señor Soria, luego lo vamos a ver, nos dice directamente que también va a subir el impuesto especial de la luz, o sea, que vayan agarrándose. Pero en medio de todo eso, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos que Asturias se suma al grupo de comunidades autónomas que dice que no va a asumir las medidas de recorte del gasto sanitario. No, porque por lo visto considera el nuevo gobierno del Partido Socialista que le sobra el dinero, ¿verdad? Y vean la que se montaba hoy en la Asamblea de Madrid, precisamente por un ataque de Tomás Gómez a Esperanza Aguirre por el tema de los recortes. Si esto es solidaridad en los recortes y sacrificio, que venga Dios y lo vea. Sus recortes en sanidad han encendido todas las alarmas y están poniendo en peligro real la vida de muchos madrileños, como por ejemplo en el Hospital Clínico de Madrid y en el Hospital Ramón y Cajal, donde ha dejado usted sin un céntimo para los tratamientos oncológicos de los pacientes que tienen. ¿Sabe usted cuántos pacientes reciben tratamiento para el cáncer en estos dos hospitales? Solamente en estos dos hospitales 35.000 tratamientos se están dando en este momento. Es inaceptable que ponga en peligro el tratamiento de los enfermos de cáncer en esta comunidad. Lo dice una persona de un partido que ha dejado 17.000 millones de deuda en el sistema sanitario, y se lo dice una persona que acaba de pasar un cáncer. Espectacular la sensibilidad. Veamos la respuesta de Esperanza Aguirre. Yo no puedo negar que se haya podido cometer algún error. Lo que sí niego es que se le haya negado el tratamiento del SIDA o del cáncer a nadie en la Comunidad de Madrid, empezando por mí. Y quien Señorías, por favor. Soy yo, porque yo soy una de esas 35.000 enfermas de cáncer tratada en concreto en el Hospital Clínico de Señorías, Madrid. por favor. Más respeto, más consideración y más estima de la que yo tengo por los médicos de Madrid, desde luego no tiene usted, señoría. Antonio, ¿no estamos pasando determinadas fronteras? No, yo creo que nosotros deberíamos de estar sacando conclusiones de lo que ha acaecido y sigue acaeciendo en otros países que han sido intervenidos. No como nosotros, que ha sido a través del, o que va a ser a través del sistema financiero. Pero países como ha sido Portugal, como ha sido Irlanda o como ha sido Grecia, se ha demostrado claramente que esa política de recorte, de austeridad extrema, no solamente no da resultados, sino que no le ayuda ni tan siquiera a salir de la crisis. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay unas líneas rojas, y unas líneas rojas donde los recortes no se pueden practicar más, porque se ha llegado ya al tope. Y esas líneas rojas son las políticas sociales, que son las que hasta cierto punto están aliviando la situación de muchísimas familias que están en el paro, que están en situación de prácticamente emergencia social. Y voy a concluir, Carlos. Yo he escuchado ahora, hace nada, hemos escuchado al señor ministro de Asuntos Exteriores. A mí me resulta mucho más alarmante lo que ha dicho este señor que lo que dijo el señor Almunia, porque este señor prácticamente lo que ha estado es amenazando a la eurozona y diciendo que España se puede salir del euro. Eso es una auténtica barbaridad, porque eso no es una solución buena para nuestro país. Y lo que tenía que estar haciendo el señor Rajoy, en vez de estar reunido en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, como ha estado 2 horas esta tarde con sus ministros, lo que tiene que estar es, insisto, en Bruselas y en Frankfurt. Y tiene que estar negociando, exigiendo, pidiendo colaboración, y que desde luego el papel del Banco Central Europeo tiene que mejorar sustancialmente, y los socialistas le hemos tendido la mano, Antonio, y le hemos dicho que se exijan los eurobonos, que se exijan políticas de crecimiento y que se exija más colaboración para el control de la prima de riesgo. Que todo eso está muy bien, pero que alguien cogió el sistema sanitario con 0 euros de deuda y lo ha dejado con 17.000 millones.
Y esas personas es el Partido Socialista. Sí, pero es que no nos olvidemos de las cifras. Dejadme que diga una cosa, y además quiero preguntárselo a Juan de Dios. O sea, se nos está planteando que se nos va a subir el IVA. Se nos está planteando ahora ya la subida del impuesto especial de la luz. Se nos está hablando de que tenemos que cubrir, y fíjense, yo ahí le doy la razón a Almunia, pero ¿qué es esto de que tenemos que cubrir los boquetes de todas las cajas llenas de políticos? Claro. Que ni por asomo. Pero claro, que eso que lo diga yo pase, pero que lo diga una persona que tendría que estar remando a favor, suena a choteo. Pero Juan de Dios, en medio de todo eso, que veamos cómo una nueva comunidad autónoma, que casualmente justo cuando pasa a ser gobernada por el Partido Socialista, decide que se sale de los sistemas de control del gasto sanitario. No, ¿esto es ayudar o esto qué es? Además, no es los sistemas de control, Carlos, por favor, no digamos... O sea, darle servicio sanitario ilimitado a los inmigrantes, no se pueden evadir. Los sistemas de control son ley, son normas, y es una exigencia normativa. Asturias atenderá a los inmigrantes irregulares aunque no tengan tarjeta. ¿Tú cómo lo llamas? Más recortes en el sistema sanitario. Antonio, Antonio, la noticia es muy sencilla. Asturias atenderá a los inmigrantes irregulares aunque no tengan tarjeta y se une al bloque de País Vasco, Cataluña y Andalucía. ¡Qué casualidad! Carlos, ¿me dejas dar datos de los que has puesto él como ejemplo de los recortes? Datos, Carlos. Si observamos la evolución del gasto público, estoy leyendo de un artículo del Cato Institute. Como porcentaje del PIB entre 2006 y 2011, veremos que en España pasó del 38,4% al 43,6%, en Grecia del 45,2% al 50,1%. ¿Pero qué? Disculpa, ¿Pero de quién? ¿El gasto? ¿El gasto? Muy bien. ¿Pero por qué no hay que gastar? ¿Entonces de qué estáis hablando? ¿De la austeridad? ¿Pero de qué austeridad estáis hablando? Hay que gastar. Si puedo seguir con Grecia, con Italia... dinero y se gastó. O sea, pues se pone cifras de la austeridad. Pero Antonio, hemos quedado que estamos en el mismo barco y que este barco se está hundiendo y puede tener una consecuencia gravísima. No es el momento para que una comunidad autónoma se declare en rebeldía en cuanto a lo que se está acordando, que debe ser un recorte. Pero si se declaró la Comunidad de Madrid contra el IVA, contra una medida del gobierno de subir el IVA, y Esperanza Aguirre se declaró en rebeldía. Pues Antonio, me parece muy mal porque tenemos que ir todos a una. Pues me parecerá muy mal también porque tenemos que ir todos a una. Y te digo en esto una cuestión. Es absurdo que si a mí me presta del dinero la Unión Europea, me intervenga y me diga qué condiciones y me haga el control, y el gobierno español no esté haciendo el control en el origen de los gastos de las comunidades autónomas. Señores, en el origen hay que controlar. No basta que pasado los meses diga, que Andalucía no cumplió el déficit, porque ahí ya no hay solución. Ahí se nos murió el paciente. Ahí está la ley de estabilidad. Ricardo, yo te digo, mira, quería hablar de Merkel porque está en la base del problema. No está tanto en la base de solución. ¿Cómo es posible, y me da realmente envidia de los griegos en muchas cosas, cómo ellos son capaces de decir las verdades a Merkel? ¿Cómo son capaces de decir? Pero cómo ningún español surge porque son valientes, no son borregos, y lo voy a explicar. Y lo voy a explicar. Y lo voy a explicar. ¿Esos son? No, estoy diciendo respecto a Alemania, me has entendido, no me manipules. No, claro, pero es que entonces, ¿cómo es posible que Merkel hace un discurso en el cual es la generosa mamita que nos va a dar al resto de europeos? Pues porque le pedimos dinero, porque le pedimos dinero porque nos lo hemos gastado durante 10 años de hacer el idiota. Estás asumiendo un discurso que es el que está llevando. El sistema estadístico no español. Es verdad, porque ella generó, las cifras, Ricardo, Alemania generó la juerga, fue ese dinero barato, lo sabemos. ¿Por qué no se lo cuenta a los alemanes? O sea, el cheque bebé de Zapatero lo puso Merkel, el cheque de 400 euros lo puso Merkel, disculpa, el cheque carnet de conducir lo puso Merkel, el PER lo puso Merkel, las subvenciones a las cuencas mineras las puso Merkel. Sigo, Ricardo. Yo te quiero decir, si me dejas, que Merkel miente a sus ciudadanos. Va a generar, está generando, y lo lleva haciendo desde hace meses, una xenofobia y una cosa contra Europa del Sur que le va a pasar factura. Y ella lo que nos dice es que es literal lo que ha dicho. Lo que ha dicho literal es que ella es fuerte Alemania y nos va a ayudar. No, señora Merkel, Ricardo, fueron ustedes los que regaron de dinero barato vamos un momento y que los bancos compraron esto y lo llevaron a publicidad. Contesta Justino y vemos otro acto que debe ser de solidaridad, como las barbaridades de los mineros, y vemos lo de la bandera española, lo que está ocurriendo.
Bueno, pues déjenme que les muestre esas imágenes porque dentro de todo esto de que no hay que recortar, bueno, pues los mineros, la que han montado hoy ha sido espectacular. Han puesto una barricada en una vía, el tren ha chocado, ahora lo van a ver, ha chocado directamente contra la vía. Uno de los maderos que estaba puesto, de los troncos, directamente ha rebotado, ha saltado hacia adentro, ha atravesado esa ventana y le ha golpeado a una de las personas que está en situación grave. Había otra segunda barricada, han tenido que avisar al ver de la gravedad, han llamado corriendo para retirar la barricada. O sea, en esta situación estamos y esto, pues seguro que alguien en esta mesa lo llama solidaridad también. Justino. Bueno, habría que preguntar si los sindicatos están de acuerdo con esto. Si los sindicatos están de acuerdo y respaldan estas protestas de los mineros que se están convirtiendo en actos de violencia y que están perjudicando el desarrollo de la vida normal en Asturias, en León y en alguna otra ciudad aragonesa o provincia aragonesa. Y andaluza también. Y andaluza. Pues, hombre, yo creo que esto es un exceso, que evidentemente hay un problema con las minas, pero es un problema que todo el mundo sabemos que es irresoluble, porque las minas viven gracias a la subvención que se les paga, y en algún momento eso habrá que cesar, habrá de terminar. Pero, repito, me gustaría oír la voz de los sindicatos, tan queridos por algunos, que saber si respaldan o no estas acciones violentas de los mineros. Por alusiones y quería terminar con una cosa que a mí me parece que se ha puesto de relieve antes, y es que es la falta de solidaridad que hay en este país para resolver los problemas. Yo creo, vamos a ver, para empezar... En este país, déjame que termine. Creía que habías concluido, perdóname. Si me permites. Ya me dirás. Hay que pedirte a ti más veces que dejes hablar que al moderador. Justino, adelante. Esto de que haya 4 comunidades autónomas que se saltan a la torera, las medidas que dicta el Estado, el gobierno del Estado, para luchar contra el déficit en la sanidad, a mí me parece un acto absolutamente inadmisible. Es decir, aquí va a llegar un momento en que las cosas va a haber que aprobarlas por ley e imponerlas, porque si no las comunidades autónomas, algunas, son incapaces de tener una mínima solidaridad con el problema general que tenemos en España. Dejadme, porque el otro día Juan de Dios Dávila daba en la clave, es que de esta crisis salimos si nos creemos que somos un país. Bueno, pues miren lo que ocurría en una de las comunidades autónomas que no va a asumir esos controles del gasto, lo que hacía hoy el Ayuntamiento de San Sebastián, Bildu, lo que hacía con la bandera española. Eso, según ellos, es cumplir la normativa de la bandera española. Colgarla deshilachada, rota, del revés, atada por una cuerda, eso, según ellos, es cumplir. Bueno, pues con esta sensación y con esta imagen de España, a ver a quién conseguimos convencer para que nos preste más dinero, Jesús. Bueno, estos de la bandera pues tienen su cliente, además están de pre-campaña electoral, supongo, ¿no? Porque les tocan los comicios y están a lo suyo. No es cliente, y ya está, es condenable y ya está. Bueno, a ver, por otra parte, yo creo lo de los mineros. Evidentemente, actos violentos no justifican nada, y además van en detrimento de cualquier reivindicación, eso hay que decirlo. Pero eso no exime de que haya que aclarar que hay un problema no solo en Asturias o en Castilla y León o en Aragón, hay otras comunidades, Andalucía, decía Antonio Hurtado, y es un problema que hay que resolver. Hay muchas familias, hay miles de familias que tienen este problema, que son mineras, que dependen de la minería, y esto hay que sentarse y abordarlo. No todo eso lo sabemos. Y ya está. Igual que hay que sentarse. Antonio, rapidísimo, que luego quiero que veamos una cosa. Antonio. Mostrar nuestro apoyo total y absoluto a los mineros, porque justamente lo que se está pretendiendo es que haya actividad alternativa en aquellos sitios donde ya no existe explotación minera, pero sobre todo que haya futuro en aquellos sitios que sí siga habiendo. Pero condenáis la barricada. Yo estoy de acuerdo con eso, pero y que las subvenciones se recuperan porque hay una tasa de retorno que supera el 100% de las subvenciones. Con un monosílabo, por favor, ¿condenáis la barricada? La barricada, cualquier acto que no sea conforme a ley, nosotros no la podemos apoyar. Bendito sea. Ahora, lo otro me ha parecido claramente un accidente, has dicho, de un tronco que ha dado y se ha saltado. Dejadme, Antonio, que dé paso a una cosa, a ver si con esto que nos va a presentar Adriana Dorronsoro vemos mejor la salida de la crisis o no. Buenas noches, Carlos. Llega el verano y con él la nueva promoción del periódico El Mundo. Esta exclusiva colección de gafas de sol creada por grandes diseñadores como Juanjo Oliva, Aníbal Laguna y Duyós. Son 6 modelos diferentes y con garantías de calidad para proteger sus ojos. Pero a lo mejor de todo es su precio, tan solo 6,95 €. Lo han oído bien, 6,95 €. Este primer modelo, este domingo, con El Mundo por tan solo 6,95 €. El primero es de Juanjo Oliva. Ya lo saben, háganse con la colección de gafas de sol del periódico El Mundo y disfruten de un modelo diferente cada día. Yo me las voy probando, Carlos. Bueno, a ver si vemos mejor la crisis. El lunes estaremos aquí 23:30. Descansar, que hay que levantar España.